Dios, Mateo capítulo 23, versículo 13 hacia el versículo 33. Dice así: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y no por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis lleno de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que maltrataron a los profetas. Vosotros también llenáis la bebida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Tome su asiento, hermano, hermana. Creo yo que no nos alcanzaría los días de nuestras vidas para en cierta manera poder reconocer las grandezas de nuestro Dios, porque Dios habla de una manera bien maravillosa, mi hermano, mi hermana, para que nosotros aprendamos a ser como es Él. Pero una vez más, ¿cuántas veces nosotros creemos y podemos imaginarnos que estamos haciendo el bien, pero en realidad estamos lejos de nuestro Señor? En la misma iglesia nos vamos a encontrar, y más adelante lo vamos a leer. Esto sucedió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que ellos buscaban de muchas maneras, buscaban por medio de los medios tratar de encontrarle alguna falta al Señor Jesús. E imagínense que en nuestro tiempo alguien nos llamase hipócritas, no solamente una vez, como decimos, una vez pasa, pero ya la segunda vez ya no. O sea, ya la sentimos.
Ahora imagínense por tercera vez, por cuarta vez, y que por siempre nos llamen hipócritas. ¿Cómo nos sentiríamos? Mal. No tanto por lo que nos están haciendo ver, sino porque nosotros nos sentimos que somos hijos de Dios y no merecemos ser tratados así. Pero el Señor Jesús dijo que aún aquellos que se mantenían justos delante de Él iban a pasar por estos momentos difíciles. El Señor les advirtió muchas veces. Y si nosotros nos vamos meditando según en cada versículo, comenzando desde el versículo 13, nos vamos a encontrar con unas grandes verdades que Dios nos permite para que cada día nos pongamos delante de Él. Siempre hemos dicho, Dios es un espejo para nosotros. Así como nosotros nos preparamos antes de venir a la iglesia, ¿verdad que nadie se levanta, nomás se levanta, se pone lo que se pone y se viene? ¿Qué hacemos? Primeramente nos observamos si voy bien, ¿verdad que sí? Si me siento bien. Y de esa manera parto ya para la iglesia. Pero siempre hacemos un tiempo para vernos en sí mismos. Y dice la palabra de Dios, hermano, hermana, que el Señor trataba así de esta manera a los escribas y a los fariseos. Porque así eran ellos. Por eso le decía en nuestro tiempo, Dios quiera que nunca nos hayamos topado a alguien y ser bruscamente con ellos, sino que Dios nos da la oportunidad de que podamos hablarles acerca del amor de Dios, porque muchas veces vemos la necesidad y en vez de ayudarlos, no lo hacemos, lo desechamos, y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que no estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, antes de que usted vea a alguien, mírese a usted mismo. Al principio le decía, cuando nosotros pasamos por las calles, ¿cuánta gente no vemos en cada esquina hablando supuestamente de Dios? Unos sí, otros no. ¿Verdad que sí? ¿Y qué decimos cuando vemos a esas personas haciendo eso? Para nosotros nos parece que están haciendo el trabajo. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero lo más importante es ver por nosotros mismos. Lo leíamos en estos días, parece que era en la segunda de Juan, donde dice, hermana, hermana, que nosotros tenemos que ver por nosotros mismos primeramente. Mirad por vosotros mismos si estáis, dice, si estáis en la doctrina de Cristo. Y de esa manera correr la carrera. Y cuando tanto uno se nos vayan uniendo, que sea para bien y no sea para mal. Supuestamente los escribas y los fariseos eran buenos guías, según ellos. Pero ¿cómo los estaba mirando el Señor? Guías ciegos y puros hipócritas se les llamaba así. Vosotros, dice, les impedís que entren. Ellos van buscando el camino y van por el camino perfecto. Pero vosotros les decís que no es así. Ni entráis, dice, ni dejáis entrar a ellos. O sea, vea, hermana, hermana, cómo se movía en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Y en el versículo 35, mire lo que dice la palabra de Dios, porque si lo leemos todos, hermano, pues no vamos a alcanzar. Pero según en el versículo 35, dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. O sea, ellos mismos ya se sentían, hermana, hermana, como diciendo, bueno, nuestros padres, dice, le dieron muerte a los profetas. A todos los que nuestro Dios envió, nuestros padres les dieron muerte. Quiere decir que ellos se sentían culpables también, o deberían de sentirse culpables también, porque eran hijos de los padres que le dieron muerte a los profetas. Y el Señor Jesús cita, hermana, hermana, el primer hecho que ocurrió con Abel, hasta el último que ocurrió con, ¿cómo se llama? Con Zacarías, del primero hasta el último. Y el Señor les llama así
escribas y fariseos ciegos, hipócritas, le dice así. O sea, les dice unas grandes verdades. Y ellos las aceptaron. ¿Por qué se dolieron tanto? Porque Jesús les decía la verdad. Por eso, mire, en el tiempo de nuestro Señor Jesús eso aconteció. Mire, dice el versículo 35 y 36. Además, leamos el versículo 34. Por tanto, he aquí, yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Quién está diciendo esto ya en el tiempo del Señor Jesús? Antes que el Señor Jesús viniese, Dios envió profetas, envió, hermana, a hombres para que hablasen acerca de la palabra de Dios. Y de esa manera podemos entender por qué, hermana, por qué es que ocurrieron esos hechos. ¿Qué no se supone que la palabra de Dios está para enseñarnos, para instruirnos, para sacarnos de cualquier duda? ¿No está para eso la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Quiere decir que si nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿con qué propósito es? ¿Para que sea solamente para nosotros o para que podamos ayudar a los demás? ¿Para qué estaban los escribas y los fariseos? Para ayudar al rebaño, para ayudar a los hermanos. ¿Y qué hacían ellos? Todo lo que Dios decía, ellos decían que no era así. Acuérdense en el tiempo ya de los discípulos o de Pablo, se recuerda en aquella ocasión que dice que estaban bien tranquilos a la mesa, comiendo, bebiendo, hermanos, bien alegres, bien contentos. Y entre ellos se encontraba Pedro. Y dice, hermana, que estaba bien contento comiendo con ellos. Y dice que de repente vio Pedro que venían los hermanos de la circuncisión, aquellos que decían, si no te circuncidas, no puedes ser hijo de Dios. Dice que Pedro los miró que venían y rapidito se apartó de los hermanos que estaban ahí. ¿Y qué hizo Pablo? Dice, yo lo tomé, dice, y delante de los hermanos, dice, le llamé la atención. Imagínese Pedro, aquellos hombres que lo tienen por la roca, hermana, él mismo tropezó donde no debería de haber tropezado. Por eso, ¿cuántas veces tropezamos nosotros y nos volvemos a levantar? Nos levantamos porque creemos, hermano, que Dios lo ha hecho. Pero Dios en su misericordia nos permite que caigamos y nos levantamos, pero si por Él fuera, ahí nos deja. Ese es el cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros. Según hermana, dice el 34, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Dígame si a Santiago no le aconteció lo mismo, no fue decapitado. A Pedro no fue crucificado de la misma manera que el Señor, únicamente que lo crucificaron de cabeza. ¿Acaso los discípulos del Señor no fueron perseguidos? O sea, todo lo que dice la palabra se cumple. Aún viendo nosotros estos hechos, para que no nos acontezcan a nosotros, las ignoramos y buscamos hacer según lo que nosotros creemos que está bien. ¿Se acuerda de aquel fariseo, hermana, y el samaritano, que dice que entraron juntos a la iglesia? ¿Cómo entraron? De igual manera. El otro comenzó reclamándole a Dios que él daba todo lo que según dice la ley, y lo que Dios no quería, hermana, que le reprocharan, que le dijeran, mira Señor, yo hago aquí esto y esto y aquí y allá. Y el otro dice que entró, hermano, que ni siquiera quería levantar su mirada al cielo, sino que él mismo con sus ojos cerrados decía, Señor, perdóname, soy pecador.
Él reconocía su falta. Y dice que el primero esperaba salir justificado delante de Dios y salió reprobado. Y aquel que se humilló delante de Dios, hermano, dijo, este es de los que yo quiero, son de los que yo apruebo. Pues mire qué ejemplo maravilloso el Señor nos da, hermano, hermana, donde el ay debe de estar para nosotros también. Así como dijo el Señor, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros también, que Dios se apiade de nosotros. Y que de esa manera podamos proseguir hacia adelante, mi hermano, mi hermana, y que no le impidamos a nadie que entre. Si quiere entrar, dejémoslo que entre. Lo que Dios quiere es que nos acerquemos delante de Él y se lo dejemos a Él todas las cosas. Pero cuántas veces nosotros, hermano, hermana, posiblemente vemos algo que no nos parece e inmediatamente, ya con cualquier cosa lo decimos todo. Imagínense, estamos en este lugar, no podrá hacer nada Dios, no podrá hacer nada que nos dice, hagan ustedes. Y ese no es el propósito de Dios, que vengamos ante Él. Que no dice que si nosotros venimos a Él, Él no nos echa fuera. Léalo una vez más, hermano, hermana, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, para nuestro entendimiento podemos entenderlo de la misma manera que Juan el Bautista lo dijo. ¿Se recuerda en aquella ocasión cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán? Que dice que llegaron los romanos ahí, hermano, hermana. ¿Con qué propósito llegaron ahí? Querían también, hermano, ser parte. Y según las palabras que dice Jesús, dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y como Juan lo decía, serpientes, raza de víboras. ¿Se imagina? ¿Cuál se le hace mejor? ¿Cuál se escucha mejor? Escojan. ¿Verdad que no queremos eso, hermano, hermano? Entonces nosotros podemos evitarlo. Hacer la voluntad del Señor. El Señor, cuando miraba cualquier necesidad que hacía, no se acercaba y ayudaba. El Señor, cuando alguien necesitaba o tenía alguna necesidad, tanto física, tanto material, tanto espiritual, ¿qué hacía Él? Él llegaba, hermano, hermano. A Él no le importaba en qué condición se encontraba la persona. Él se acercaba con el propósito de ayudar. En aquella ocasión, cuando el Señor probó a sus discípulos de aquella multitud que se acercaron con el propósito de estar con Jesús. Dice que la tarde ya se acercaba y uno de los discípulos dijo: Señor, despídelos ya porque ya es tarde. Digo, Señor, no los podemos despedir. Si ellos se van, dice, se pueden desmayar en el camino porque no han comido nada. Dice, démosle nosotros de comer. ¿Qué tenían ellos? Como 7 panecillos y 3 pececillos tenían. Y dice, hermano, hermana, pues trágamelos acá. Dice que el Señor los multiplicó y les dio de comer a todos. O sea, vean lo maravilloso que es Dios, mi hermano, mi hermana. Y de esa manera podemos entender nosotros que la gracia de Dios está con nosotros. Así les llamó el Señor. Léalo una vez más. Y de ahí vamos a pasar a lo que dice, hermano, hermana, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Porque acuérdense, Dios es bueno, Dios es maravilloso. ¿Qué dice una vez más? Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de vosotros, como diciendo, tengo compasión de ustedes, pero si los dejo así, no van a entender. O sea, así como ellos buscaban que el Señor cayese en cualquier falta supuestamente delante de ellos, pues ahora venía el Señor contra ellos. Siempre estaban faltos ellos, y Dios en cualquier momento los podía reprender.
pero siempre los dejaba con el propósito de que en sí mismos entendieran y se dieran cuenta que iban por mal camino, así como nosotros. Sabemos que en ocasiones vamos por mal camino, pero ¿qué hacemos? Seguimos. Y es momento de apartarnos, hermana, hermana. En el tiempo del apóstol Pablo, mire lo que dice en Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, todo iba bien, todo se encontraba bien, pero de repente dice que entraron unos por ahí, unos escribas, unos fariseos, negando todo lo que Pablo decía, como diciendo: lo que este hombre les dice es mentira, no le crean. Y aquellos que en un tiempo estaban firmes, pues que como que comenzaron a pensar entre sí: ¿será cierto lo que dice Pablo? Pues yo creo, decían, y yo creo que no. Y se volvieron atrás, mi hermano, mi hermana. Dice en Gálatas capítulo 1, leamos lo que dice el versículo 6 hacia el versículo 9. ¿Qué dice? ¿Ya lo leyó mi hermano, mi hermana? Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que dice, hermano, hermana, sea anatema. O sea, tenemos que darnos cuenta el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Amamos a Dios o no amamos a Dios? Si sabemos que Dios nos ama, ¿cómo debemos de amar entonces nosotros de la misma manera? Pero ¿sabía usted que aún una vez entre la misma familia no nos amamos? Y la pregunta sería: ¿por qué ocurren esas cosas? Porque cada quien, como dice uno, cada quien piensa diferente. Tenemos un mundo diferente, pensamos de la manera que queremos pensar. Y según Dios quiere que seamos como Él, que pensemos de la misma manera que Él piense, que actuemos de la misma manera que Él actúa, y que de esa manera seamos semejantes a Él. Por eso, mi hermano, mi hermana, en nuestro caminar nos vamos a encontrar siempre en nuestras condiciones. Mire lo que dice ahí en el capítulo 2. Pablo, ¿qué es lo que anunciaba? El ministerio de Cristo. Y según aquí en el capítulo 2, dice, hermano, hermana, dice el versículo 7: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro es de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Que dice versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Acuérdense, lo leíamos en estos días, hermano, hermana, que dice que en cierto sinagoga, en cierto templo, se encontraban maestros, se encontraban profetas, se encontraban en cierta manera como nosotros reconocemos los grandes, y dice que entre ellos se encontraba Pablo y Bernabé, y dice que Dios los escogió a ellos, dijo: apártame a Bernabé y apártame a Pablo, porque buenos instrumentos me van a hacer a mí. Y dice que los apartaron, y cuando Dios dijo eso, comenzaron a orar por ellos y salieron y partieron. Pero según aquí nos encontramos a Bernabé, que a causa de esa discusión que hubo entre Pablo y Pedro, como diciéndole tal vez Bernabé a Pablo: Pablo, ¿sabes a quién le estás hablando? ¿Verdad que a veces nosotros vemos como que a alguien lo tenemos más alto que a alguien? Nosotros, así somos, ¿verdad que sí? Decimos: este sí está bien ungido, este sí es enviado de Dios. Y aquel que lo ignoramos, a lo mejor ese es más enviado de Dios. Pero según nuestros ojos ven, según lo que queremos nosotros. Pero acuérdense, delante de Dios, ¿cómo somos? ¿Diferentes? ¿O para Él todos somos iguales? Para Él todos somos iguales, mi hermano, mi hermana. Por eso dice Pablo, hermano, hermana, dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dijeron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, dice: así como fue llamado Pedro, también Dios me llamó a mí. O sea, nadie puede decir: yo soy mejor que tú, o que tú eres mejor que yo. Dios los llamó por igual, para lo mismo, para el mismo trabajo. Ahora, ¿para qué nos ha llamado Dios a todos? Para lo mismo también, para que nosotros recibamos la vida eterna. Por eso siempre venimos hablando que solamente vamos de pasada, somos peregrinos en esta tierra. Al rato vamos a tener que partir y vamos a reconocer las mismas palabras de David, cuando dijo a su hijo Salomón: Salomón, yo prosigo por el camino de todos aquí en la tierra, dándole a entender: Salomón, pronto voy a morir. Esfuérzate y sé hombre. O sea, hermano, lo mismo es para nosotros, que tenemos que darnos cuenta que en nuestro tiempo se van a levantar, como dijo el Señor, escribas y fariseos hipócritas, porque dicen una cosa y luego dicen otra cosa. O sea, contradiciendo todo lo que el Señor decía. Por eso les habló acerca de Abel y acerca de, ¿cómo se llama? De Zacarías, del primero hasta el último martirio. O sea, el Señor se lo citó para que se dieran cuenta que lo mismo iba a acontecer después de que Él partiera de esta tierra. Y en el tiempo de Pablo lo estamos mirando. Por eso en el tiempo de Pablo, por eso dice: me sorprenden, hermanos. Yo había creído en ustedes y resulta que me sorprende, estoy sorprendido, estoy maravillado. Dice que tan pronto hayáis caído de la gracia. Lo único que hicieron fue creer en Él. Y ahora quieren volverse hacia atrás una vez más cuando les están pidiendo que tienen que hacer esto, esto, esto y esto para fin de que sean salvos.
cuando Jesucristo ya fue crucificado en la cruz por ustedes. O sea, hermano, Pablo haga de cuenta que los tomó del cuello diciendo, la verdad, estoy molesto con ustedes. O sea, Pablo tenía toda la razón, tenía su derecho. Él mismo se lamentaba y decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tal vez yo haya trabajado en vano en ustedes? El propósito de Pablo era enseñarles acerca de la palabra de Dios. Y el propósito era de que ellos se confirmaran delante de Dios. Pero como ellos se basaban más a lo que los hombres decían, por eso el Señor se dirigía a los escribas y los fariseos, ciegos, guías de ciegos. Ciegos ustedes y ciegos los que lo van siguiendo a ustedes. Vosotros vas a caer y los que van detrás de ustedes también van a caer. Por eso, mire, ahora Dios nos ha dado entendimiento a todos, para que por nosotros mismos escuchemos la palabra y meditemos y analicemos nosotros mismos. Y de esa manera nos demos cuenta si estamos en la verdad o no estamos en la verdad. Mire, dice la palabra de Dios, hermano, hermana, ahí en los Efesios capítulo 4 y más adelantito. Según dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar en unidad. ¿Creemos en un Dios o no creemos en un Dios? ¿Creemos en un Señor Jesucristo o no creemos en un Señor Jesucristo? Miren, estos días me sorprendía. No es que nosotros no creamos en Dios, en el Padre y en el Hijo. Sí creemos, hermano, hermana, pero todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y alguien, así personalmente no lo conozco, pero solamente una vez lo miré, pero éramos, se puede decir, de la misma, ¿cómo se dice? Bueno, del mismo establo, pongámosle así. Y de repente lo escuchaba por ahí unos días, ahí sin querer, escuché en la radio, que alguien mencionaba que un evangelista andaba por ahí, que mira, este evangelista es. Y todo lo hacía en el nombre del Señor Jesús. Y se le dio el tiempo que por qué a compartir cierto mensaje, corto mensaje. Y la cosa es, hermano, hermana, que ya no lo escuché hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Dice, vamos a honrar en estos momentos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Ya cambió. O sea, pronto se dio cuenta que no estaba en la verdad. Imagínense, ¿estamos en la verdad o no estamos en la verdad? Pero ¿qué pasa si después mañana nos damos cuenta que no estamos en la verdad? O si estamos en la verdad o no estamos en la verdad. ¿Por qué cree usted que Pablo les decía a los Gálatas ahí en lo que leímos, hermana, hermana, en el capítulo versículo 6? Estoy sorprendido, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis olvidado de aquel que los llamó. O sea que es sorprendido. ¿Cómo podemos interpretarlo cuando nos sorprendemos de algo? Es como si yo nunca pensé que fueras a ser así. O sea, siempre Dios nos muestra las cosas de las cuales debemos de avergonzarnos nosotros. Y no es que el Evangelio sea una vergüenza para nosotros. Dijo Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Supuestamente dice, el Evangelio es poder de Dios. Por eso Pablo decía con mucho orgullo, con mucha firmeza, que ya no vivía él, Cristo vivía en él. O sea, todo lo que hablaba y decía era conforme al Señor, se le iba mostrando a él. ¿Qué no leíamos en estos días cómo el Espíritu Santo le mostraba tantas cosas que iba a padecer? Como humano no hubiera hecho Pablo, no, pues eso sí no voy. El mismo Espíritu me dice que vaya, que no tema, que Él está conmigo. Y con esa firmeza iba. Y lo primerito que le habían dicho era lo que le acontecía. Lo apedreaban, lo arrastraban y aún seguía haciendo lo mismo. ¿Quién estaba en él? ¿Quién está en nosotros? Pero tenemos que proseguir, hermano, hermano. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1 hacia el versículo 6. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, lo entendimos, hermano, hermano. ¿Quién nos gobierna a nosotros? O sea, el Señor está en nosotros, un Dios, un Padre y un Espíritu, del cual dice procedemos todos nosotros, para que de esa manera nosotros demos gracias a Dios conforme a la medida que Dios ha ido formando en cada uno de nosotros. Acuérdense, Pablo dice que cuando nosotros comenzamos, supimos acerca de Él, pero conforme vamos caminando, lo vamos conociendo más, y entre más lo vayamos conociendo, nos vamos pareciendo más a Él. ¿Cómo era el Señor Jesús? La Biblia muestra cómo era. Manso y humilde. Manso y humilde. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Las dos cosas. Ser mansos y humildes. Nomás se nos dice algo, hermano, inmediatamente saltamos, ¿verdad que sí? Dice Dios que el Espíritu está en nosotros, pero el viejo hombre está en nosotros también. O sea, en el momento que somos pasivos, que somos calmados, somos el Espíritu en nosotros. Pero cuando de repente nos exaltamos, ¿dónde quedó el Espíritu? Lo hicimos a un lado. Y comenzamos nosotros, por eso Pablo les llamaba la atención a los Gálatas, que hermano, hermana, ahí cuando tenga tiempo lea la carta de los Gálatas, son 6 capítulos que se encuentran ahí, y ahí podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos para caminar perfectamente delante de nuestro Dios. Porque Dios muestra a un pueblo que comenzó bien y terminó mal. Yo no quiero terminar mal, mi hermano, mi hermana. Mire, brinquemos al versículo 12. Del 12 al 15, ahí mismo del capítulo 4. Leamos versículo 12 para que nos mantengamos, hermano, hermana. Si nos mantenemos, Dios nos perfeccionará así como Él es santo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aprendamos de Él, hermano, hermana, aprendamos de Él. Mire, se nos ha abierto una puerta, y la puerta se abre para que nosotros entremos al reino de los cielos. Pero en ocasiones nos la cerramos nosotros, ¿no? Nos la cerramos nosotros y se la cerramos a los demás también. Por eso el Señor se dirigió a ellos: escribas y fariseos, guías de ciegos y hipócritas. No entras ni dejáis que entren tampoco los demás. O sea, ¿cuál era la condenación para ellos? El infierno. Y aún hay cristianos que no creen en el infierno. Dicen que el Señor solamente habló por decir acerca del infierno. Imagínense, en estos días hablamos, imagínense, si aún sabiendo que Dios existe, en ocasiones lo ignoramos. Ahora, si en verdad no hubiera Dios, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería? Acuérdense cuando Dios formó a Adán y a Eva, ahí comenzó la creación, ¿verdad? Hasta Noé, Dios destruyó a toda la creación, pero solamente Dios encontró gracia en Noé, en sus hijos, y de ellos procedemos todos nosotros. Y desde ese día en entonces hasta acá Dios nos ha dado oportunidad. Acuérdese, hermano, hermana, después de eso la promesa fue Abraham.
¿O no fue la promesa para él? Y como siempre decimos, ¿qué fue primero, la promesa o la ley? O sea, la ley vino después. Quiere decir que cuando el Señor Jesús viene hablando acerca de la ley, dice: Padre, ahora sí, quita lo primero que estableciste acerca de la ley, quítalo, para poder establecer esto nuevo. O sea, lo nuevo es en la gracia que ya vivimos nosotros. Te hablan de Cristo, solamente cree y ya recibes todo. Ya no tienes que hacer nada. ¿Por qué cree usted que fue el pleito entre Pedro y Pablo? Por lo mismo. En el tiempo de ellos tienes que circuncidarte. En el tiempo de Pablo dice: no es necesario que lo hagas. ¿Crees en el sacrificio de Cristo? Sí, creo. Pues ya eres de Cristo. Pero dicen: no, así no es. O sea, ellos estaban invalidando el sacrificio de Cristo. Por eso, mire, cuántos escribas y fariseos no habrá en nuestro tiempo, que ni entran ni dejan de entrar. Por eso tenga cuidado cuando usted ande con su libro por ahí por la calle. No ande diciendo: soy cristiano. No muestre, hermano, mostremos. ¿Verdad que nos hace falta mucho? ¿Quiénes no nos enojamos todavía? ¿Verdad que sí? ¿Quiénes no gritamos todavía? Y somos cristianos. ¿Se da cuenta? Delante de Dios, reprobados. ¿Cómo nos llamará el Señor? Aunque nos duela, hipócritas. ¿Verdad que sí duele? Pero Dios lo hace por bien nuestro, hermano, hermana, para que nosotros nos demos cuenta acerca de los tiempos que estamos viviendo. Filipenses, más adelantito. Filipenses capítulo 3. Mire el consuelo para nosotros. Haga de cuenta que fue un regaño para nosotros en este momento. No es que haya sido un regaño, pero veámoslo como si fuera un regaño. Y un consuelo que Dios nos da por medio del apóstol Pablo. Pablo, hermanos, Pablo, un hombre que recibió directamente de parte de nuestro Dios. Se recuerda en los Hechos 9, ahí lo menciona, donde dice que Pablo iba con unos guardias, iban para prender a los cristianos que hablaban en el nombre del Señor Jesús. Y dice que cuando iba de camino, inmediatamente una luz se le apareció y que esa luz le cegó y cayó a tierra. ¿Se da cuenta cómo se cumple la palabra de Dios? Pablo lo dice, que toda rodilla se va a tener que doblar delante de él. Quieras o no, te vas a doblegar delante de él. Y como siempre, ya que entendemos, mejor vengamos por las buenas delante de él. Postrémonos nosotros delante de él y no que alguien nos trague, nos postremos. O sea, van a venir problemas, van a venir enfermedades y eso nos van a traer a la fuerza, hermano, hermano. Mejor, mire, vengamos por nuestra propia voluntad y presentémonos delante del Señor. Mire lo que dice versículo 12 hacia el versículo 18. Ve el consuelo que Dios nos da por medio de Pablo. Pablo, como le digo, un hombre de Dios, apartado para nosotros, mi hermano dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, que dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, hermana, o eres de Cristo o eres enemigo de Cristo. ¿Somos amigos? Procuremos, hermana, ir por ese camino
como le he venido diciendo en estos días, de aquí adelante, ¿cuántos días nos quedarán? No sabemos. Muchos están viviendo antes del tiempo que Dios dijo que iban a vivir. Y la pregunta sería, ¿por qué están yendo antes? Nosotros como cristianos decimos, ya se fue con Cristo. Acuérdense, no porque traigamos la Biblia nosotros decimos que somos perfectos. Solamente Dios sabe cómo vamos, mi hermano, hermano. Por eso, mire, nuestro espejo es, ¿nos enojamos todavía o no nos enojamos? Entonces, quiere decir reprobados. Pero Dios nos da oportunidad para que nos enderecemos. Si nos acercamos a Él, Él nos enderezará. Nos va a doler, pero de que nos endereza, nos endereza. Amén, hermano. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Exaltémosle con todo nuestro corazón porque Dios es bueno, es maravilloso.